Por acá, por acá. ¿Vas a salir en el video? Salúdales, diles hola. Hola lectores, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida una semana más a un video más. El día de hoy estoy muy contento porque voy a platicar con ustedes de mi resumen de estos primeros 2 meses del año. Así es, durante estos primeros 2 meses del 2023 he tenido lecturas muy buenas y muy variadas que quiero platicar con ustedes. De algunos libros de esta lista ya tienen video específico en el canal, así que si ustedes gustan ver estos videos pueden ir a darse una vuelta ahí por el canal porque ya están ahí. Les platico de mi opinión completa, de lo que pienso, de lo que me gustó, de lo que no me gustó, de si los recomiendo o no. Así que bueno, en este video vamos a hacer nada más un pequeño resumen de esos libros que he leído a lo largo de este 2023, que a pesar de que es poquito, ya se nos fue bastante tiempo, 2 meses ya es un tiempo considerable, así que vamos a ello. Bueno, y si se dan cuenta tengo aquí una muy buena compañía, así que espero que me deje grabar porque es bastante juguetón. Así que pórtate bien porque está saliendo en el video y tienen que ver que te portas bien. Tengo que reconocer que no tenía muchísimo tiempo para andar buscando los libros y traerlos aquí al cuarto y hacer el video, así que me permití nada más grabar el video y en la edición les voy a colocar la imagen del libro para que ustedes vean de cuáles estoy hablando. Así que vamos a empezar. Durante estos primeros 2 meses del año he leído un total de 9 libros, me parece un buen número. También una de mis metas y uno de mis propósitos al iniciar el año fue no competir por el número de libros que leo, así que me siento muy a gusto con las lecturas que he hecho hasta ahora. Y bueno, vamos a comenzar con un libro que me gustó muchísimo, fue un gran inicio para este 2023 y les estoy hablando de Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata. Esta es una novela histórica infantil que habla un poquito sobre la historia de México en el periodo de la independencia de México. Es un libro que me gustó muchísimo, muy dinámico y estoy seguro de que si a mí la historia me lo hubieran enseñado de esa manera, otro cuento sería porque me encantó, me gustó, lo disfruté. Hubo un momento al final del libro en que lloré incluso porque me sentí tan orgulloso de ser mexicano que dije, o sea, yo debería conocer todos estos detalles de la historia de mi país. Y a pesar de que es un periodo largo de la historia, o sea, 11 años que duró esta lucha por la independencia de México, en este libro de tan solo 200 y cachito de páginas nos lo cuentan de una manera tan bonita y tan increíble que lo disfrutas de verdad bastante. Es un libro ideal para niños, para jóvenes, para adultos, para gente conocedora, para gente que no sabe mucho del tema, así que obviamente se los recomiendo. Y también tengo que decir que de este libro sí tienen un video específico en el canal. Aquí les voy a dejar un enlace para que si ustedes gustan se den una vuelta y me dejen por ahí algún like, algún comentario y se animen a leerlo si es que les llama la atención. Vamos a continuar con otro libro que es uno de los más largos que he leído a lo largo de este año. Es un libro que desde hace muchísimo tiempo tenía ganas de leerlo y al menos en mi edición es un poco larga. Tengo que reconocer que le invertí algo de tiempo, algunos días, porque en esta edición que yo les voy a presentar tiene un total de 900 y cacho de páginas, así que es un libro bastante gordito, bastante amplio, pero la historia la disfrutas y te gusta y no la sientes pesada y no la sientes en ningún momento aburrida y es muy fluida. Les estoy hablando de El médico, escrito por Noah Gordon. Este libro es imprescindible para los amantes de la novela histórica. Si a ti te gusta este tipo de libros, este es uno de esos que tienes que tener en el librero sí o sí. Y bueno, ¿de qué trata este libro? Un poquito habla sobre la vida de un pequeño niño llamado Rob, que desde muy pequeño perdió a sus padres por alguna enfermedad. Él desde pequeñito supo que tenía un don específico que lo fue encaminando poco a poco mientras él iba creciendo hacia su verdadera vocación. Él desde muy pequeño supo que quería ser médico, que quería ayudar a las personas con sus dolencias, con sus enfermedades, quería estudiar el cuerpo, para entender de dónde venían estas enfermedades, estas dolencias y ver de qué manera él podía solucionar estos inconvenientes o estas cosas que en su salud se presentaban. Es un libro de muchísimas aventuras. Este niño pasó por un montón de aventuras desde muy pequeñito porque se las vio y se enfrentó a un mundo él solito, pero cuando él supo su propósito de vida fue implacable porque hizo todo lo que estaba en sus manos para conseguir lo que quería y lo logró. Hizo un viaje de muchísimos años a una tierra lejana, a una tierra totalmente desconocida, que no hablaba su lengua, únicamente para convertirse en médico y no un médico ordinario, sino uno de los mejores de su época. Así que les aseguro que este libro lo van a disfrutar muchísimo si es que se animan a leerlo. En el puesto número 3 encontramos un libro un poquito diferente al anterior, porque es un libro muy pequeñito, pero es un libro
que también van a disfrutar muchísimo. Este libro se llama Almendra, escrito por un autor japonés que no sé pronunciar, pero les voy a dejar por aquí igual la imagen para que lo vean. Este libro creo que es muy conocido por muchas personas y obviamente yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque me parece muy interesante cómo se menciona o cómo se trabaja este concepto de un niño que tenía una enfermedad que le impedía sentir o tener emociones. A lo largo de su vida se enfrentó a situaciones muy complicadas, muy fuertes, como el asesinato de su madre y de su abuela, y él realmente no sentía nada, no tenía ninguna emoción. Es una dinámica que me gustó, se me hizo muy interesante porque este libro comienza diciéndote que es la historia de dos monstruos, un niño que no podía sentir absolutamente nada, era incapaz de sentir empatía, de sentir amor, de sentir cariño, de sentir miedo, de sentir temor, alegría, o sea, absolutamente nada. Y por otro lado estaba otro niño que era como todo lo contrario, un niño muy problemático, un niño muy emocional, un niño muy inestable, que golpeaba, que no sabía regular ni controlar sus emociones, o sea, eran como las dos caras de la moneda. Y esto se me hizo muy interesante porque estos dos niños en algún momento se empiezan a juntar, a complementar, y es como muy interesante ver cómo se da ese proceso y cómo sería la vida si uno no tuviera emociones o si por el contrario no pudieras tú tener la capacidad de controlarlas. Entonces me parece una premisa, una dinámica muy buena, muy interesante y sobre todo porque refleja la importancia de la salud emocional también, de la conciencia emocional, de la inteligencia emocional en una sociedad en la que se nos reprime bastante, ¿no? Entonces este libro obviamente se los recomiendo muchísimo si es que a ustedes les interesa este tipo de libros también para niños. En cuarto lugar nos encontramos con un libro de romance, pero mezclado con un thriller muy interesante. Este libro nos cuenta la vida de Alira, una mujer de mediana edad que por cuestiones muy específicas se va a enfrentar a un juicio porque en su casa se va a encontrar el cuerpo de una persona que no está identificada, nadie sabe quién es este cuerpo, pero sabe que tiene que ver con su amor de la juventud, quien llegó al pueblo también, junto con dos amigas, con un montón de extraños también que llegaron al pueblo con la intención de repoblarlo, de mejorarlo, de ayudar a su crecimiento. Así que este libro está como mezclado esa historia de amor de Alira con su amor del pasado, con un nuevo romance que va a tener, pero mezclado con este asesinato que nadie sabe quién es la víctima, quién lo cometió, así que es un libro muy interesante. De este libro también tienen un video específico en el canal, también se los voy a dejar por aquí para que si gusten ir a verlo, se animen a leerlo si es que les agrada. Y bueno, vamos a pasar al siguiente. En quinto lugar nos encontramos con una relectura que hice de hace muchísimos años. Es un libro que también tienen ya video específico en el canal. Les estoy hablando de El psicoanalista, escrito por John Katzenbach. Y tengo que decirles que este libro lo disfruté inmensamente, incluso muchísimo más que la primera. Sé que es un libro al que muchas personas les gusta, pero también sé que hay otras personas que lo consideran un libro aburrido, soso, cliché, pero tengo que decir que yo personalmente lo disfruté muchísimo. La primera vez que lo leí fue hace como 6 años, así que tenía muchísimas ganas de ver si volvía a sentir lo mismo que aquella primera vez, y tengo que reconocer que a pesar de que ya conocía algunos detalles de la historia, me cautivó, me emocionó, lo leí como en 2 o 3 días, no me acuerdo, pero lo disfruté inmensamente. Sé que mucha gente conoce este libro, pero si hay alguien en este punto de la vida y de la historia que no ha leído El psicoanalista de este autor, no sé qué están esperando porque es un libro que vale la pena, sobre todo si tú amas o eres amante de este género de libros. El siguiente libro que leí fue Soy una tonta por quererte, escrito por Camila Sosa Villada, y tengo que decir que este tipo de libros es necesario que se lean, es necesario que se escriban de este tipo de historias. Hubo unos detalles que no me gustaron del libro porque me parecieron un poquito pesados, un poquito aburridos, pero el libro vale totalmente la pena. Es un libro que está escrito con 9 relatos, me parece, no recuerdo muy bien, pero me parece que sí son 9 relatos que tratan sobre personas de la comunidad LGBT. Y es muy interesante porque hay algunos relatos que hablan incluso sobre épocas algo lejanas, como la época de la colonización española. Hay otro relato que es como una especie de distopía también, algunas historias o algunos cuentos en la época actual, pero siempre se mezcla esta tragedia que vive la minoría de las personas LGBT. Me parece muy interesante porque no importa en qué época o en qué periodo de la historia estés viviendo, porque siempre se va a sufrir el mismo rechazo, la misma discriminación. Con este libro puedes ver cómo existe esa necesidad de que no importa en el periodo de la historia en el que estés, hay la necesidad de crear empatía, de crear comprensión, de crear conciencia sobre que estas personas
existimos, habemos en el mundo, tenemos los mismos derechos, las mismas ganas de amar, las mismas ganas de vivir. Así que, pues sí, me parece muy interesante también este libro. Obviamente se los recomiendo porque es muy interesante, a pesar de que hubo algunos cuentos o algunos relatos que me gustaron más que otros, pero creo que también se los recomiendo mucho. En séptimo lugar nos encontramos con un libro de romance que leí hace poquito. Este libro me pareció de lo más divertido. Yo no soy mucho de leer romance, pero sí tengo que reconocer que cuando me decidí a leer este libro, lo hice sabiendo que a lo mejor me podía encontrar con un libro lleno de clichés, de cosas que no me iban a gustar, que me iban a parecer ridículas, y un poquito iba por ahí, pero iba yo tan dispuesto a encontrarme con estas cosas que cuando me las encontré, las pasé por alto y me permití de verdad disfrutar de la historia de amor que se encuentra en Amantes con conservantes y colorantes, una novela rosa, erótica, muy rica, muy mona, que me hizo disfrutar también. Mientras yo la estaba leyendo, estaba disfrutando con los protagonistas. Me hizo suspirar, me hizo emocionarme, me hizo sentir, me hizo ahí erizarme los pelitos en algunas escenas, porque tiene escenas algo subidas de tono que se disfrutan bastante. Entonces, obviamente, si tú eres un amante de los libros de romance, de los libros eróticos, este libro te lo súper recomiendo, a pesar de que siento que no es muy conocido. Y sé que lo vas a disfrutar si a ti te gustan este tipo de libros. Además de que tengo que reconocer que de este libro también tienen un video ya subido en el canal. Aquí se los voy a dejar para que se den una vuelta, me dejen un like, me dejen algún comentario y pues nada, se los recomiendo mucho. En octavo lugar quiero platicarles de un libro de fantasía que ha sido de mis últimas lecturas, y este libro lo disfruté muchísimo, a pesar de que hubo también algunos detalles que no me gustaron. De este libro también tienen un video en el canal, los invito a que lo vayan a revisar, se den una vuelta, me dejen algún like, algún comentario, me digan si les gustó, si no les gustó, si lo leerían o no lo leerían. Pero bueno, ¿de qué se trata este libro? Les estoy hablando de Corazón de Tinta, escrito por Cornelia Funke. Este libro de fantasía escrito para niños también lo pueden leer jóvenes, adultos, no importa la edad, porque lo van a disfrutar igual. ¿Y de qué trata este libro? Y la historia sigue a una pequeña niña de 12 años que junto con su padre tienen un don muy especial, muy específico y lleno de magia, porque cuando leen en voz alta tienen la capacidad de traer del libro que están leyendo a la realidad, con la terrible consecuencia de que siempre de que algo sale de ese libro, algo más tiene que entrar. En alguna ocasión, cuando estaba leyendo el papá llamado Mortimer, un libro llamado Corazón de Tinta, se dio la terrible casualidad de que los villanos, los antagonistas de este libro, salieron de la historia y se instalaron en el mundo real, con la firme intención de conquistarlo, de dominarlo, de establecer ahí el reino de las sombras también. Así que nuestros protagonistas van a tener que dedicarse a evitar este tipo de catástrofes, y lo cuentan de una manera bastante interesante que pues si lo disfrutas, a pesar de que pues hubo algunos detallitos que no me gustaron. Y si tú quieres saber cuáles detalles son estos, pues te invito a que vayas y revises el video que ya tengo en el canal. Y mi última lectura de febrero, ya para completar los 9 libros que he leído durante estos primeros 2 meses del 2023, es Mi hermano persigue dinosaurios, escrito por este autor, que tampoco sé cómo se pronuncia, pero es un libro muy pequeñito y muy disfrutable, que es perfecto para una tarde, un fin de semana en el que quieres leer algo ligerito. Es un libro muy bonito que te hace suspirar, que te hace como sentir una pequeña caricia al corazón, porque la historia es una historia basada en la vida real y en la vida del autor, que nos está contando cómo vivió el proceso tras enterarse que su pequeño hermano era un bebé con síndrome de Down. Nos habla de cómo fue ese proceso de adaptación de él, de verlo como un niño lento, como un niño que se enfermaba muchísimo, como un niño del que todo el mundo se burlaba, al que todo el mundo criticaba, al que todo el mundo señalaba, y cómo a él esto le afectó muchísimo en su propia vida, ¿no? Cómo poco a poco comenzó a rechazarlo, a alejarse de él, hasta que comprendió la magia que había en su pequeño hermano llamado Giovanni. Es un libro muy interesante, muy lindo, porque nos refleja una realidad que mucha gente vive, y también cómo puedes llegar tú a ocultar o a negar que tienes algún familiar, algún hermano, algún primo, algún tío que pueda estar viviendo esta condición, este síndrome, y cómo llegas a negarlo, ¿no? Cómo llegas a ocultarlo por vergüenza, por temor al rechazo, pero cómo esto también te permite a ti crecer, aprender y llegar a la conclusión de que no importa lo que la gente diga, mientras haya amor, mientras haya comprensión, mientras haya hermandad, mientras haya fraternidad, la vida va a ser bonita, y este libro es un reflejo de todo eso que les estoy diciendo. Así que estas fueron mis lecturas durante estos primeros 2 meses del 2023. Tengo que reconocer que estoy muy contento, estoy muy a gusto con mis lecturas, porque han sido muy variadas. Ha habido thrillers, ha habido romance, ha habido fantasía, ha habido novelas históricas, así que estoy muy contento con estos libros que he leído. Sé que
Tal vez alguno te pueda interesar. Déjame en los comentarios también porque me encantaría leerte cuáles han sido tus lecturas durante estos primeros 2 meses del año. Voy a estar muy contento de leer tus comentarios, de responderte, de interactuar con todos ustedes porque tal vez pueda también yo sacar algunas recomendaciones de sus comentarios. Me gustaría también preguntarles si están de acuerdo en que este tipo de videos los haga cada 2 meses o prefieren que durante un mes les platique de las lecturas del mes, porque a lo mejor así serían un poquito menos de libros, pero también el video sería un poquito más corto, así que permítanme saber si esta dinámica está bien, si están de acuerdo que sea cada 2 meses o prefieren que sea al menos cada mes para que sea un video un poco más corto pero con menos lecturas. Entonces déjenmelo saber también en los comentarios, se los agradecería muchísimo. Por otro lado, yo sigo estando muy contento, muy agradecido por cada persona que se ha suscrito al canal, que me ha regalado un like, un comentario, de verdad no saben cuánto lo valoro y cuánto lo agradezco, estoy muy contento y espero que durante este 2023 los libros nos sigan encontrando. Ustedes ya saben, yo soy Amdi y les deseo días, tardes o noches, porque buenas son las lecturas de Amdi. Hasta pronto.